Buenas, espero que estés muy bien. Si sos un dueño o dueña de negocio que está entre 2.000, 5.000, 10.000 dólares, incluso un poco más, bien, pero que tu gran problema es literalmente el estrés a la incertidumbre, es decir, que todos los meses no sabes qué carajo va a pasar, si este mes vas a subir o vas a bajar o vas a mantener, que no tenés esa certeza de facturación de cash collect que te gustaría tener y que debes tener para obviamente seguir escalando. Este video es para vos, ¿por qué? Porque el objetivo es contarte este caso concretamente, en donde pasamos de 20.000 a 41.500 por ahí en pocas semanitas. Y aunque en un proceso de 90 días, es decir, 3 meses después de que comenzamos a trabajar y después sucesivamente seguimos escalando, es un caso en el cual mi enfoque no es mostrar cuánto se facturó, cuánto fue el máximo, sino que mi objetivo es explicarte cómo se escala, pero se sostiene la facturación. Al final, eso es una de las claves porque todo el mundo se fija o busca un método, un sistema mágico increíble, que sea innovador y que te permita escalar, pero al final de los días, lo más importante es estabilizarte y a partir de eso consolidarte y que puedas obviamente escalar. Está bastante subestimado, entonces voy a hacer hincapié en eso. ¿Qué pasa? Él es Mati, bueno, no sé si lo conocen como tal, pero concretamente él vendía programas de trading. En el sentido, porque digo vendía, porque en este punto da mentorías. No, ya no es un programa, sino es mentoría, que fue una de las cosas que nosotros cambiamos. Bien, entonces vamos a hacer hincapié en lo que modificamos, en lo que se trabajó y en lo que nos permitió obviamente estabilizar, escalar de forma consistente, pero también de forma sólida. Bien, que al final es de las cosas más importantes que he aprendido en todo este proceso de 4 años o más que llevo como director comercial y agencia. De ahí en adelante, Mati casi controlaba todo, trabajaba más de 14 horas al día, literalmente porque se encargaba de setear, se encargaba de hacer contenido, se encargaba de closear, o sea, de cerrar las ventas, se encargaba literalmente de dar el servicio, se encargaba incluso de hacer trading, porque también el hecho de hacer trading lleva tiempo. Bien, entonces, hacía todo, pero estaban 20.000 dólares. Es decir, estaba en un buen lugar donde obviamente toda la plata se quedaba eh, para él. Bien, tenía un buen ROI. De ahí en adelante, eh, una de las cosas, a ver, de forma resumida te las tiro acá. Una de las cosas que hicimos fue consolidar, primero que nada, el sector de la venta, porque es una realidad que es donde más tiempo le llevaba. Entonces se contrató un setter y un closer, como para resumirte. Ese setter y ese closer los contraté yo, los inserté yo, los onboardé yo, los entrené yo y los inserté y ahí hice que tuviese resultados rápido y a largo plazo. De ahí en adelante eh, fueron más cosas, digamos, que se modificaron, entre ellas el servicio, que si te quedas un segundito, obviamente te va a servir eh, para que, para que te lo cuente. Ahora, ¿cómo es que y después te cuento cómo es mi sistema? Es decir, cómo es que trabajamos con Mati, que de hecho, más o menos, yo trabajo siempre igual. Primero que nada, el día uno no se parte con nada concreto, es decir, yo no puedo tomar una decisión sin antes saber cómo está el negocio. Es decir, y por lo general el dueño o dueña de negocio tampoco sabe cómo está. Entonces, a partir de eso, lo que primero se hace es un análisis. Bien, un análisis del negocio. A grandes rasgos, un análisis, y vos, por ejemplo, del análisis como tal, el negocio puede tener no métricas, es decir, puede no tener métricas, o puede tener métricas, es decir, información del pasado. Por lo general son de los últimos 3 meses. En la mayoría de los casos no los tiene. Entonces voy a hacer hincapié en donde no lo tiene, porque en este caso tampoco lo tenía. Bien, entonces, ¿qué era este negocio? Bueno, era un negocio donde se hacía contenido, poco, pero muy bueno, se hacía muy buen contenido. O sea, la gente, Mati ya tiene una trayectoria, digamos, de contenido y de validación, digamos, de casos de éxito y también validación de resultados propios. Entonces, la gente que ya era cualificada, bien. Entonces, y también el servicio, el programa como tal, como él lo daba, le llevaba mucho tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que se cambió primero que nada? En primera instancia, como no teníamos data, tenemos que empezar a generarla. Lo que sí se puede hacer tranquilamente sin tener data es insertar gente, por ejemplo, setter closer. A partir de eso se mejoró y se cambió un poco el servicio. Es decir, pasó de un servicio, creo que eran de 1.000 dólares a 2.000 y algo. Es decir, se duplicó el precio, por lo que ya no hace falta venderla a 10
para hacer 10.000, sino que hace falta vender entre 3 y 5 personas, porque era 2.000 y algo, $3.000 el ticket. De ahí en adelante, ¿qué otros puntos de fricción o qué otros cuellos de botella tenía? Bueno, mucho tiempo en el seteo, mucho tiempo en el cierre, ya se solucionó en la semana 1 directamente. De ahí en adelante, lo que hicimos fue validar qué tipo de contenido estaba trayendo la gente más cualificada y se potenció un poquito ahí. Nosotros no apuntamos a aumentar los leads, sino que apuntamos a mejorar el embudo de seteo, por lo que pasamos de un 4, un 5% de agendamiento, pasamos a un 10, a un 12 en algunas semanas, un 10 súper estandarizado, pero fíjense que ya se duplicó eso. Y de ahí en adelante las ventas. Si bien no hay nada mejor que cierre el dueño o dueña de negocio, lo que sí hicimos fue tomar lo que hacía él y lo que servía y a partir de eso duplicarlo en el closer, más obviamente la estructura que se usa siempre. Y de ahí, obviamente, el porcentaje se igualó, principalmente porque el closer ya se dedica a vender y es experto en esa área. Entonces, a partir de las primeras semanas ya empezamos a tener información, bien, que nos empezó a, obviamente, permitir empezar a analizar, bien. Entonces, a partir de las primeras semanas ya se empezó a aplicar, estoy hablando de las primeras semanas, pero a partir de la semana 3, semana 2 ya empezamos a tener data, es decir, data para analizarla y para que nos dé métricas. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, de ahí en adelante, lo que primero se hizo, los sistemas básicos que se pueden insertar en cualquier negocio que está haciendo plata o que no, fueron, por ejemplo, flujos de seteo nuevo, el 100%, tracker grupal, el IOD individual y grupal. Se encareció el servicio, como les mencionaba, el tracker de negocios y proyecciones, que es diferente, los SOPs, es decir, sistematizar y estandarizar todo el negocio. ¿Qué pasa? A partir de la tercera semana ya empezamos a tener información, data que pudimos analizar y ver si todo esto estaba funcionando o no, o sí, o más o menos, o muy bien, o muy mal, lo que sea. ¿Qué pasa? Hay cosas que ya sabes, o sea, que yo en todo este proceso, perdón, ya sé que funcionan bien, pero siempre se pueden optimizar. Entonces, a partir de la tercera semana ya empezamos a optimizar, ¿va? Y a partir de eso, de esa optimización, ya ves si se cambia, es decir, se crea de nuevo o se optimizan sobre lo ya creado. Entonces, para resumir las cuentas y para no tener mucho tiempo, en primera instancia, el primer gran cambio, bien, como nosotros sabíamos que eran por lo menos 20 cosas que habían que cambiarse, literalmente, digamos, la prioridad fue procesos o SOPs, es decir, sistematizar o estandarizar todo bajo documentos, que bueno, SOPs, de ahí en adelante contratar personas y que esas dos cosas sumadas al tiempo nos permitieron recolectar datas. Bien, a resumidas cuentas, cuando vos tenés equipo nuevo, bien, la mayoría de los dueños de negocios no saben cómo gestionarlos, entonces te voy a dar tips en este punto. En primera instancia, tu proceso de contratación y el onboarding tiene que ser lo más detallista posible. Si no sabes cómo hacerlo, háblame al Instagram. Te puedo pasar tranquilamente cuáles son los que yo uso, cuáles son los que a mí me gustan en tema de tiempos y demás. Y en tema de estandarizaciones es decir, todo eso está documentado, ¿bien? Entonces está estandarizado. De ahí en adelante, sí o sí tiene que haber un proceso de onboarding y entrenamiento previo y posterior a insertarlo, es decir, que empiece a trabajar. Reuniones diarias, workflows, mira, ahí escribí mal, personal y grupal, bien. De ahí en adelante, constante análisis de llamadas, constante análisis de chat, etc. Es decir, los primeros días son muy intensos y mientras más intensidad le des, mejor. ¿Por qué? Porque más resultado va a tener la persona, más contento va a estar ella o él y más contento va a estar vos como dueño o dueña de negocio. De ahí en adelante, a partir de la data, obviamente, empiezas a optimizar o a crear cosas nuevas. Se empiezan a optimizar las áreas y entre las áreas se pueden empezar a relacionar cada vez más, empiezas a crear lead scorings, etc. Bien. De ahí en adelante, bueno, toda la recopilación de data nos llevó a la segunda gran aplicación, perdón, que es la estandarización real. Es decir, ok, ya tenemos procesos, ya tenemos sistemas, con la información la validamos, bien, y ahora sí podemos estandarizar cosas, porque ahora sí es real la estandarización. Si no es una estandarización que no sabes si es saludable o no para el negocio, en este punto sí lo es. Con el tiempo, obviamente, la idea es mejorando esos porcentajes, bien. De ahí en adelante se definen ángulos de contenido, ángulos de comunicación, que ya venían funcionando, pero ya se determinan cuáles son y se potencian en cuanto al contenido. Se determina y se estandariza lo que es el flujo de seteo, que obviamente no es para siempre, pero
es decir, suelen cambiar, depende el formato, el contenido, etcétera. Pero siempre estate abierto a la posibilidad de modificar el proceso de seteo del embudo, los guiones de venta, las estructuras de ventas, ManyChat, etcétera. En este caso no usamos ManyChat, por eso no lo incluí. De ahí, ahora sí nosotros tenemos expectativas sobre las métricas, bien. Tenemos métricas, bien. Y de ahí en adelante tenemos expectativas o proyecciones grupales e individuales. ¿Cuál fue el tercer gran cambio? Bueno, las métricas reales y claras. Bien, a partir de la estandarización, vos ya sabes qué es lo que sí, qué es lo que no, y a partir de ahí las métricas. Y obviamente lo que les mencionaba, es decir, estandarizar absolutamente todo y que todo sea un reloj, es decir, que sea una maquinita que funcione de la manera más optimizada posible y de la mejor manera posible, donde te lleve el menor tiempo posible y que te dé el cash collect más grande posible. Bien, obviamente, a resumidas cuentas, les dije ya en un principio, el objetivo no es mostrar como el resultado en fin, sino que es cómo se hizo el paso a paso eh, para poder estabilizar un negocio. De ahí en adelante, ¿qué es lo más importante siempre? Lo que yo les mencionaba los otros días es esto. Al final, la clave es esto. Este es el proceso donde vos pasás de negocio a empresa. Bien, vos pasás de negocio a empresa cuando realmente empezás como empresa, ¿vale? Entonces, de ahí en adelante es el inicio, que básicamente te lleva al crear o optimizar un sistema, ¿bien? Una aplicación, de ahí en adelante recoges data, perdón, y la analizas. ¿Para qué? Para crear o optimizar y así sucesivamente. Eso es hasta el infinito, ¿bien? Es decir, no hay otra, no hay otra. O sea, no hay magia. No hay magia. Fíjate que tampoco estoy explicando, estoy diciendo las trucos mágicos ni nada en absoluto. Es esto. Y esto es lo que funcionó. Y esto es lo que va a seguir funcionando porque no hay otra. ¿Sí? Es que es lógico. ¿Va? Entonces, nada, espero que te haya gustado, espero que te sirva. Y obviamente, si me quieres escribir al Instagram y pedirme proceso de onboarding y demás, o más información, me escribís sin problema, sin compromiso y nos vamos hablando, ¿sí? Adiós. Chau, chau.